UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos sobre China y el mundo, un espacio de conversación donde abordamos distintos temas de economía, geopolítica, cultura, sobre China y el mundo, el entorno internacional. Hoy tenemos un episodio muy bueno preparado, en muchas ocasiones ignorado, yo diría, Jorge, por los medios de comunicación nacionales, ¿verdad? Sí, las dos poco sesiones. Se habla de estos acontecimientos de este lado del planeta, ¿no? Sí, las dos sesiones políticas anuales de China, Jorge. Vamos a comentar este evento político de planeación, de revisión también, que mucho de lo que se hizo este año me parece que es eso, ¿no? Revisar cómo estuvo los resultados del plan quinquenal que está cerrando de China en 2025 y quizás dar algunos destellos por ahí de qué va a pasar en el siguiente plan quinquenal, ¿verdad? Que es clave también para entender ese plan que tiene China de convertirse en la primera potencia política, económica, tecnológica a nivel mundial. ¿Cómo ves este tema, Jorge? Pues es un tema interesante, Andrei. Cuando platicábamos de él previo a planificar el episodio como tal, coincidíamos en que es un tema poco explorado, ¿no? Poco explorado. Los medios de comunicación, pues los masivos ni siquiera citan cosas importantes al respecto. Para mí es un error. Sí. Yo considero, y tú no me dejarás mentir, que pues estos temas tendrían que explorarse, ¿no? Tendrían por lo menos que consultarse, creo yo. Sí. Y ojalá este tipo de ejercicios que nosotros con mucho esfuerzo tratamos de mantener, ¿no? Que es estas charlas, estos análisis, puedan servirle a las personas que lo escuchan a conocer esta parte del funcionamiento político de China tan poco explorado, ¿no? Así es, sí. Se explora muy poco, como dices, por parte de medios de comunicación y no está tan difícil luego, ¿no? Hacer quizás un resumen, puntos clave. Claro. Esto, ¿no? Que luego no te costaría mucho. Digiere estos eventos que tienen pues una participación masiva por parte de representantes de China y una duración también importante, muchísimos resultados, pero luego esto para un lector común pues ayuda, ¿no? A entender lo que está pasando. Estaba haciendo unas pruebas antes de venir aquí a cabina con Google, ¿no? Google, el apartado de noticias para ver quién lo había abordado, y de México veo nada más a La Jornada, por ejemplo, que abordó el tema. Sí. Y quizás El Economista también le dio su lugar en notas muy breves, muy concretas, pero luego veo otros como BBVA Research, ¿no? Que han hecho también un resumen muy breve de los principales puntos económicos, el Clarín de Argentina me parece que es un medio, y otros medios de comunicación europeos donde sí prestan atención a estos asuntos. Jorge, entonces sí, algo pasa, ¿no? Con el desinterés ya que hemos comentado tanto aquí, ¿no? De estos temas. Y también me parece interesante porque China luego es un país que se juzga de ser hermético, ¿no? De ser muy cerrado en sus cuestiones políticas. Y esta es una oportunidad de las pocas en donde el país se abre a medios de comunicación internacionales para que entren a esas sesiones, recojan las grandes conclusiones y se las lleven a sus medios de comunicación. Pero pues no se aprovecha, al menos desde México, ¿verdad? Lo hemos mencionado en otras ocasiones que así como se le juzga de ser un país hermético, yo no estaría tampoco tan de acuerdo porque todo esto es público, ¿no? Sí. Tienen sus propias agencias, lo hemos dicho, los libros blancos te van guiando de la estrategia de mediano y largo plazo que tiene la nación, de estos ajustes que van haciendo sobre la marcha, que no cualquier gobierno te lo dice, ¿no? Entonces, creería yo que en esta era de la información, de la posverdad en la que estamos, pues no se informa a quien no quiere hacerlo. Ahí está los resúmenes, incluso
escritos en español, con muy buen español, porque al final la lengua original pues es el chino mandarín, ¿verdad? Ujú. Pero las traducciones son muy buenas de Sí. de los sitios chinos, de las Ujú. agencias, ¿verdad? Que retoman estas sesiones, Andrei, que ocurren cada mes de marzo, a Ujú. inicios del mes, ¿no? Por ahí Ujú. del día 4 o 5 de marzo es Ujú. que ocurren en paralelo las dos sesiones. Ujú. Así es. Eso es entonces, ¿no? Son un par de reuniones que ocurren cada año en el mes de marzo, donde se reúnen dos grandes órganos políticos, organizaciones políticas en China. Por un lado, la Asamblea Popular Nacional, por sus siglas en español APN, y por otro lado, el máximo órgano de asesoramiento político, el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, CCPPC, por sus siglas en español. Así es. Jorge, entonces estamos ante dos grandes instituciones. ¿Qué nos puedes decir de cada una de ellas en cuanto a los miembros que tienen, cómo funcionan? Porque también otra de las críticas que tiene China es que hay poca democracia, ¿verdad?, en ese país, pero aquí estamos ante un ejercicio de representación. Sabemos también que el Sí. Partido Comunista de China aquí tiene una importancia Sí, un muy peso mayor, significativa, ¿verdad? mayor, aunque se deja en claro que no es una convención del Partido Comunista Así Chino. es. Sí, ¿Sí? no lo es. Yo creo que ahí la desinformación es algo que tenemos que contrarrestar. Mucha gente tiene la idea de que en China solo existe un partido político. Ujú, así Y es. lo cierto es que hay 9 partidos políticos. El más importante y el que lleva las riendas de los temas más centrales de gobierno, pues es el Partido Comunista Chino. Ujú. Pero en estas asambleas, Andrei, se da la participación de los 9 partidos, es Ujú. decir, los 8 partidos restantes que forman también parte de la Asamblea Popular Nacional. Si bien es cierto, tienen un menor número de actores representados, ¿verdad? Tienen voz y voto a la hora de discutir los temas. Ujú. Están bajo el cobijo, creo yo, bajo el paraguas del Partido Comunista, Sí. que es el que lleva las riendas de la nación, ¿no? Ujú. Por un lado, y por el otro, el Comité Nacional, pues es una organización, ¿verdad? Con aproximadamente 2,000 miembros. Tratan de cubrir todas las provincias y que Ujú. tengan representación participativa. Que aquí es donde China hace hincapié en que existen mecanismos democráticos para la toma de decisiones en la nación, ¿no? Ujú. Con una estructura muy delimitada, donde el presidente del país va a tener a cargo o un nivel jerárquico por encima del resto de los poderes que existen en la estructura como Ujú. tal, ¿no? Mientras que la Asamblea Popular cuenta con aproximadamente 3,000 diputados. Ujú. Sí. 3,000 diputados, delegados de provincias y también de regiones autónomas, ¿verdad? Así Llámese es. Hong Kong, Macao y, bueno, Taiwán también. Taiwán ¿no? también tiene En un caso representación. muy especial. Organizaciones sociales y étnicas también entran allí. Jorge, ante un país tan enorme y diverso como lo es China, donde si apuntas con un dedo en el mapa, vas a ver particularidades culturales y religiosas muy distintas a si te mueves del este a oeste, ¿no? Por decir algo, Sí. hay representación en esos términos, ¿no? Luego, cuando uno ve las imágenes de estas asambleas populares nacionales, lo nota porque ve a esas personas con esas indumentarias, ¿no? Con esos, Distintas, ajá, ¿no? así es, con esos vestidos muy particulares, sombreros incluso, ¿no? Donde se ve esa diversidad étnica representada. Hay representación de empresarios, de académicos, de científicos, ¿no? Asesorando, en el caso del consejo, y en el caso de la asamblea, pues representando, ¿verdad? Y algo interesante, Andrei, es que además los cuerpos policíacos tienen su representación y Ujú. el ejército, la También, armada así también es. tiene su representación, Sí, ¿no? así es. Ahí nos damos cuenta de la importancia para la toma de decisiones que tienen estos cuerpos, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy interesante ver estos mecanismos institucionales que ha puesto
China ante, pues sí, la importancia que ha tenido en los últimos años, la diversidad que tiene también en términos culturales y religiosos, pues trata, ¿no? Pues ha de ser súper complicado, ¿no? Para un país tan grande, demográficamente y culturalmente, representar a todas esas voces ha de ser todo un reto, pero ahí están los números, ¿no? 3,000 y 2,000 representados, Sí. ¿no? En una y otra. Pero a su vez nos damos cuenta que desde que se funda la República Popular de China, tú no encuentras crisis políticas tan recurrentes, ¿no? Como que han logrado perfeccionar el mecanismo de modo tal que la vida política, por lo menos desde fuera, se perciba como más uniforme, diría yo, como no tan caótica como lo puede ser en otros países donde pregona este discurso de democracia, ¿no? Entrecomillado, del que tanto se nos ha hablado y vendido de este lado del planeta. Sí. Yo creo que mucho tiene que ver, Jorge, la estabilidad y el crecimiento económico que ha tenido el país, ¿verdad? Claro. Si el país estuviera en crisis económicas constantes, pues ya más de uno por allá, a pesar de el fuerte control que tiene el país en términos de seguridad, de política, de ciberseguridad, pues ya habría alzado la voz, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto anteriormente en la historia reciente de China, ¿no? Con Tiananmen, ¿no? Entonces, ha ocurrido, pero después de esta época de reforma y apertura, lo que hemos visto es lo que tú señalas bien, ¿no? Un control, una uniformidad social, y a mí me parece que se debe en gran parte a eso, ¿verdad? Entonces, es un aspecto, a mí me parece que el Partido Comunista y en estas dos sesiones se tiene que cuidar de forma importante la economía, ¿verdad? O sea que yo creo que nunca van a descuidar ese punto porque saben lo que podría desencadenar, ¿no? Una crisis económica, recesión, contracción, etcétera. Incluso estrategias muy particulares de distribución de la riqueza, que también es uno de las características con las que funciona el propio sistema chino, ¿no? Así que es. eso te permite de alguna manera reducir considerablemente los riesgos de levantamientos, de agitaciones sociales que puedan desencadenar una crisis política que ponga ahí a temblar y a sacudir el propio sistema político chino y que incluso pudiera ser aprovechado desde fuera por actores que están constantemente queriendo aprovechar, ¿verdad?, cualquier recoveco que exista para tener esta injerencia, ¿no? Esta presencia y desestabilizar. Hay que hacer una diferenciación aquí, Andrei, creo yo que es importante, ¿verdad? La propia Asamblea Popular Nacional, que es este máximo órgano del poder estatal, hace las veces del poder legislativo en el país, ¿verdad? Y tiene como facultades, pues, elegir a los líderes nacionales y aprobar los presupuestos gubernamentales, así como los planes nacionales de desarrollo. En ellos se concentra esta parte, ¿no? Así es. Es que vienen siendo también para hacer estos paralelismos, ¿no? Con México, el plan quinquenal, ¿no? Vendría siendo también como nuestro plan nacional de desarrollo, pudiera ser, Jorge, Sí. Entonces, bueno, así está esta estructura de estas dos sesiones, pero ¿qué pasó, Jorge, en la última de estas dos sesiones, la última edición de estas dos sesiones de 2025? ¿Cuáles han sido los temas que se han puesto sobre la mesa, que se han discutido allí, según lo que reportan los medios de comunicación chinos, extranjeros? Hubo posturas interesantes en esta 14ª asambleas que se dieron tanto de la Asamblea Popular como del Comité Nacional. Aquí se presentan los resultados económicos, se dan a conocer ya los resultados del año pasado. Se hizo un balance importante de este plan del Made in China 2025 y además se evidenciaron
los avances en esta iniciativa que se trazó desde hace ya algunos años a la fecha. Un medio hongkonés, el South China Morning Post, hacía referencia de que se habían cumplido el 86% de los más de 250 objetivos que se habían trazado, ¿no? Sí, y hay que decir, desde mi humilde opinión o punto de vista, cuando reviso medios de comunicación chinos, Jorge, que este medio de comunicación, South China Morning Post, suele ser uno de los más críticos que luego leo, ¿no? Sí, definitivamente no es un medio controlado por el Estado. A mí no me da esa impresión. No. Porque aborda temas luego delicados, pero también críticos, ¿no? Tiene su sede en Hong Kong, entonces sí, ahí encuentras a lo mejor parte del por qué. Claro. ¿Verdad? Así es, sí. Entonces es interesante que viniendo de ese medio de comunicación y no de El Diario del Pueblo, Xinhua, donde sí hay un control del Estado chino. Global Times o estos medios, ¿no? Sí, muy importantes, muy grandes, pero que sabemos, ¿no? Que tienen pues un control del Estado chino muy fuerte. Pues es interesante, ¿no? Ver la cifra que nos da ese medio de comunicación que suele ser crítico o que aborda temas que luego no se abordan en otros medios. Que esto también, fíjate, ahorita que lo mencionas, me vino a la mente recordar un punto que he discutido en otras ocasiones cuando se habla del control o la financiación de medios, ¿no? Por parte del gobierno chino y el gobierno ruso. Eso lo encontramos también en otros países, ¿no? Sí, sí, sí. De repente perdemos un poco de vista que la BBC es un medio financiado por el gobierno británico. France 24 es un medio financiado por el gobierno francés, DW por Alemania. Sí. En Estados Unidos ahí está Fox, ¿no? Entonces, digo, a veces es fácil criticar lo que se hace en otras regiones, en otras latitudes, mas sin embargo son cosas que se replican en prácticamente todo el mundo, ¿no? Sí, 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 es verdad. Eso que dices, ¿no? Y nos vamos por el camino fácil de decir, pues allá no hay libertad de expresión, miren. Los medios de comunicación controlados por el Estado, ¿no? Pues aquí también tenemos nuestro canal 11, Jorge. Sí. Muy rico, ¿no? En contenido, ¿verdad? Sí. Pero bueno, es un medio de comunicación del gobierno, ¿verdad? Federal. Exactamente. Entonces, bueno, estamos ante un cumplimiento muy importante de los objetivos que se establecieron en ese plan Made in China 2025-2025. Pues estamos ante un año clave, ¿verdad? De cierre de este proyecto que lo que suponía al inicio de su lanzamiento, Jorge, en palabras menos, es que China se convirtiera en un país autosuficiente en términos tecnológicos, ¿verdad? Que no dependiera de otros países en términos de proveeduría para sectores clave del país, llámese robótica, autopartes, automotriz, electrónica, etcétera, ¿verdad? Semiconductores. Así es, busca la autosuficiencia y me parece también que en ese mismo sentido está buscando competir contra el control que han tenido las potencias occidentales para los estándares internacionales, ¿no? Los famosos ISO 9000, pues que tradicionalmente han sido controlados por países de Europa, Estados Unidos. Creo que mucho va por ahí de este plan Made in China 2025, ¿no? Marcar la pauta de el tornillito, cuánto va a medir, ¿no? Qué características tiene que tener. Esa parte luego es clave, ¿no? Para desarrollos tecnológicos, ¿no? A veces el punto de partida. Creo que también es en esos términos de autosuficiencia, eventualmente la competencia va a ir en esos términos, ¿no? De rivalizar para marcar los estándares internacionales en materia tecnológica. Y que eso en esencia no está mal. Creo yo que el buscar la autosuficiencia tendría que ser un ejercicio que hiciera reflexionar a muchos gobiernos, como por ejemplo el mexicano, en temas esenciales como la alimentación, por ejemplo, ¿no? Incluso ahorita lo escuchamos, este discurso del gobierno de Donald Trump va enfocado a eso también, ¿no? A tratar de, ¿en qué parte de la historia moderna perdimos el rumbo y dejamos de fabricar lo que nos hizo ser lo que somos? ¿Sí? Y parece ser que en China lo tienen muy bien definido. De esos objetivos
están siendo alcanzados según lo reportan ellos mismos, ¿verdad? 86%, pues es un avance muy, muy importante. Cuando tú te pones por ahí de 250 objetivos o metas, pues esto es algo muy trascendental, ¿no? Además, el primer ministro del país, Li Qiang, hizo hincapié de los resultados económicos también, ¿no? Hablan de un pronóstico de crecimiento para este 2025 aproximado al 5%, lo cual es importante a pesar de las condiciones de guerra comercial en la que nos estamos desenvolviendo en este año, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Y también hay que decirlo, encontrando esos puntos de encuentro con otros episodios, Jorge, que coincide la cifra con lo que pronostican algunos organismos internacionales, ¿no? Más o menos 5% de crecimiento para la economía china para 2025, para 2026. Bueno, China no está pronosticando crecer más de lo que esos organismos internacionales pronostican, ¿no? Es interesante también porque recuerdo que comentábamos que para el caso mexicano el Banco de México se iba muy arriba, ¿no? En términos de expectativa con respecto a esos otros La organismos. Secretaría de Hacienda fue la que sí pecó de optimista, ¿no? Por no decir otra palabra. Ajá, bueno, ahí está. Sí, porque también estas dos sesiones sirvieron, Jorge, para revisar los resultados no solamente de Made in China 2025, sino también del cierre de un plan quinquenal, Así el es. 14avo, en donde pues habían puesto algunas metas económicas y en muchos otros ámbitos, pero aquí están buscando cerrar este año, con el que cierra también este plan quinquenal, al 5%, ¿no? Eso ya lo habían anunciado, yo recuerdo estar en algunas charlas ahí con funcionarios del gobierno chino allá en Ciudad de México que señalaban eso, ¿no? Que China ya va a entrar en un momento de estabilidad económica, que va a dejar de crecer tanto, y llamaba mucho la atención, ¿no? Uno decía, bueno, ¿y por qué no quieren crecer todavía el 10%? Y los argumentos que daban sobre todo eran en materia ecológica, ¿no? Las implicaciones medioambientales y ecológicas que tiene crecer al 10%, pues son muchas, ¿no? En términos negativos. Así que eso es, Jorge. ¿Qué más? Y es algo natural, ¿no? Las economías que logran crecer durante periodos importantes a niveles muy elevados pueden correr el riesgo de sobrecalentarse y empezar a generar una dinámica contraproducente al interior de las mismas, generando incluso problemas económicos, ¿no? Entonces, creo yo que esto es algo ya natural. China ha tenido ritmos de crecimiento muy elevados durante 20, 25 años de su historia moderna. Entonces, ahorita escuchar un 5% puede sonar poco si lo comparas con lo que crecía hace 10, 15 años. Sí. Más sin embargo, ya partimos de que la economía china es un monstruo que no era lo hace 15, 20 años atrás, ¿no? Claro. Y también añadiría, Jorge, que suena mucho en la incertidumbre en la que está todo el mundo por el fenómeno Trump, ¿verdad? Así es. Eso es, suena mucho y bueno, vamos a ver. Ya las campanas de recesión están en Norteamérica, en Europa, sí, ¿verdad? Pero en China siguen estando ausentes, ¿no? Entonces eso es de llamar la atención, exactamente. Como decíamos antes, no solamente desde el interior de China, sino organismos internacionales están señalando China este año 2025 y el 26 crecerá entre el 5.5% su economía. Entonces, en medio de una crisis de enormes incertidumbres, Jorge, fíjate, pues, perdón. Va bien, ¿no? Sí, claro que sí. Incluso aquí hay un dato, André, que no quiero que se nos pase, que cito al texto, ¿no? El gobierno central aumentará el endeudamiento y para hacerlo expande el déficit a un 4% del Producto Interno Bruto, ¿no? Algo que no ocurría desde hace 30 años. Entonces, fíjate tú cómo incluso ven en este incremento del déficit fiscal, ¿verdad? Una posibilidad de inyectarle vigor a la propia economía y hacen mucho hincapié en el mercado interno, ¿no? En fortalecer el mercado interno, la demanda interna, mejorar las capacidades de consumo de los chinos para efectos de
dejar de depender de la importación de tantas mercancías, por un lado, y por otro, continuar con este crecimiento positivo, ¿no? Sí, yo aquí de Research BBVA tengo también ese mismo dato, pero me llama la atención cómo lo han escrito ellos. Es un punto clave de las 2 sesiones. El déficit fiscal para 2025 supera la línea roja de 3% y se fija en el 4%. Entonces entendemos que tenían ese límite, ¿no? De 3%, de no superarlo, pero ante los enormes retos que tiene el gobierno chino y de todo el mundo, ¿no? Por estas amenazas, tensiones arancelarias de periodos recesivos que se podrían venir, están buscando pues inyectar más dinero a la economía y eso pues sobre todo, ¿no? Para poner la apuesta en el mercado interno como tú dices, ¿verdad? Que se estimule internamente. ¿Qué más, Jorge? Además se habla de los buenos resultados de la inflación, por ejemplo, ¿no? Que cerró dentro de los parámetros que el Banco Central chino se puso, y de la importancia de contribuir con el crecimiento a la generación de empleos formales que son tan necesarios en la sociedad china. Esto es interesante porque hablan de una generación de poco más de 12 millones de empleos urbanos para este 2025, ¿no? Ahí está. Entonces la apuesta y la inflación también la habíamos comentado en el episodio de perspectivas económicas. Exacto, y nos dimos cuenta que de los 3 países, México, Estados Unidos y China, el último, el gigante asiático, es el que tenía un menor número de inflación o pronóstico. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? El caso. Fíjate, aquí se resalta también, Andrei, que estiman una caída en el consumo energético por unidad del PIB. Esto se da para profundizar las tendencias ambientales iniciadas hace más de una década, ¿no? O sea, hace como esta transición energética de dejar de utilizar de manera tan elevada las energías contaminantes, ¿no? Que se basan en los energéticos fósiles, para utilizar energías más amigables con el medio ambiente. Se está ya reflejando, ¿no? Sí. Ya es una realidad en el país, que no debemos perder de vista. Es la nación que más invierte en la transición energética actualmente en el mundo, ¿no? Así es. Ahí está. Entonces ya estamos en un apartado donde estamos viendo un resumen, ¿no? De 6 aspectos clave de parte de... ¿Esto lo obtuviste de la jornada, Jorge? Sí. Es un resumen que da el maestro. Así es. Dussel, del Sechimex, ¿no? Así es. Aquí ya lo... Muy bien. Segundo, dice Enrique Dussel Peters, del Centro de Estudio China-México, para llevar a cabo diversas políticas, China tendrá un déficit fiscal cercano al 4% en este año. Las políticas macroeconómicas como la monetaria tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, el consumo interno. Eso que habíamos comentado, Jorge. Tercero, un aspecto crucial del reporte es el énfasis en las nuevas fuerzas productivas de calidad, es decir, la innovación, el desarrollo tecnológico, particularmente en procesos y productos disruptivos que pudieran tener un impacto cualitativamente diferente a las tecnologías existentes, entre paréntesis, inteligencia artificial. ¿Cómo ves este aspecto, Jorge, en el contexto en el que estamos, ¿no? Donde ya hubo un golpe sobre la mesa de DeepSeek, ¿verdad? Sí. En cuanto a la inteligencia artificial se refiere. Seguramente fue el inicio de un posicionamiento como un actor relevante en el tema de la inteligencia artificial, bajo el precepto de esta cuarta revolución industrial en la que nos encontramos, ¿no? Y es a su vez resaltando estos aspectos del que hablaba el ASPI, ¿no? Este think tank australiano, donde ubica a China liderando 37 de los 44 temas de tecnología y ciencia más importantes en la actualidad. Sí. Entonces, estás hablando de que prácticamente en casi todo están liderándolo ya. Sí, y un apartado que tenían por ahí pendiente de masificar era precisamente este motor de búsqueda con el que nos sorprendieron hace unas semanas
Hablo de la sorpresa hacia el mundo porque mucha de la gente no los conocía, no los utilizaba, ¿no? Que vino a sacudir incluso los mercados bursátiles, estas bolsas especializadas en empresas de alta tecnología, provocándole una pérdida importante a algunas de ellas, ¿no? Entonces yo creo que a partir de este hito que marca China en el apartado de la inteligencia artificial, vamos a ver cómo se van a mantener en ese, que es una de sus líneas más importantes de desarrollo, ¿no? Claro, y también me llama mucho la atención el énfasis que le están queriendo dar a todas estas tecnologías en procesos y productos disruptivos, dice por aquí Jorge. Entonces, están poniendo énfasis en la producción, ¿no? O sea, sí, no claro. Ya dejar de pensar en que China va a ser esa fábrica del mundo donde están los obreros chinos ahí siendo trabajando. Explotados. Sí. Así es, desde muy temprano hasta muy noche, y comenzar a incorporar tecnologías, innovación, desarrollo tecnológico a todos estos procesos, ¿no? Como robótica, pero particularmente parece que la atención va a estar en la inteligencia artificial. Sí, fíjate que una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando visitamos China, André, fue ver estos robots de meseros, ¿no? Por ejemplo. Ya. Algo que... ¿En qué año estamos hablando, 2018. Jorge? 2018. Todavía no avanzaba tanto. No, pero ya tú veías, o sea, un rol en actividades, digo, no sé si llamarlas básicas, ¿no? Pero ya veías cómo la inversión en este tipo de tecnología iba aumentando, ¿no? Hace poco leía yo que ya se están realizando las pruebas de los primeros automóviles voladores, por ejemplo, en China, ¿no? Automóviles voladores, ¿no? Eso lo veíamos en las películas o lo hemos visto, ¿no? Sí. Pero ya se está trabajando desde empresas chinas al respecto. Y todo esto transita también al apartado militar. Claro. Hay que perder el ojo ahí, ¿no? Sí. Incluso el aumento al presupuesto militar para este 2025 por parte del gobierno chino volvió a ser de forma considerable. Entonces aquí es fortalecer primordialmente tu sistema productivo, pero también, ¿verdad?, esas capacidades tecnológicas y científicas, traducirlas en mayores habilidades de defensa, como la llaman ellos, ¿no? Ellos siempre hacen hincapié en que el crecimiento y poderío militar que están adquiriendo es en aras de defender su territorio y sus intereses, ¿no? Nunca de agredir, que bueno, sería poco lógico pensar que alguien discursivamente hable de agredir, ¿no? En esos contextos. Sí, ahí está entonces, Jorge. Bueno, muy interesante va a ser también desde una perspectiva baja californiana, tijuanense, ¿no? Una región, una ciudad manufacturera, cómo competir contra todos estos procesos donde se va a incorporar tecnologías de punta, van a estar enfocados, ¿no? En incorporar la inteligencia artificial en procesos productivos disruptivos. ¿Qué significa, no? Eso en términos de competencia para Baja California, para Tijuana, va a ser ¿Qué implicaciones podría tener, ¿no? Para nuestra región el hecho de que China esté avanzando tanto, la fábrica del mundo, ¿no? Y cómo también, Andrei, van a planificar esta transición, porque normalmente estos avances tecnológicos, cuando se implementan en las empresas, sobre todo en el sector industrial, tienden a desplazar la mano del hombre, de la mujer, ¿no? De las personas en general. ¿Sí? Entonces, al hacer ese desplazamiento, pues vas a tener que repensar la manera de cómo seguir generando empleo para estas personas que lo van a necesitar, sí o sí. Entonces ahora ya esos robots que ensamblan gran parte de un automóvil, por ejemplo, en las líneas industriales, donde ya la presencia de las personas es cada vez menos útil, pues todas esas personas deben de encontrar cabida en otros sectores, ¿no? Eso es lo interesante. Sí, va a ser un reto también social. Todos estos cambios que está habiendo en un país tan poblado como lo es China, Jorge. Bueno, pasemos a otro punto de los que señala Enrique Dussel Peters. El cuarto, dice Enrique Dussel Peters, también vinculado con este último, el reporte enfatiza en estos objetivos que la ciencia y tecnología
y políticas de innovación buscará reforzar la autosuficiencia de China, y haciendo referencia a las múltiples políticas de países como Estados Unidos para restringir su acceso a procesos y productos de alta tecnología, particularmente a semiconductores sofisticados. Buscan la autosuficiencia y también están pensando en bloquear el acceso desde China a tecnología estadounidense. ¿Cómo ves eso, Jorge? Es una respuesta. Sí, definitivamente recíproca. en esta guerra tecnológica que se desató a raíz de aquellas medidas en contra de Huawei y aquellas restricciones que se le quisieron imponer con las pruebas con la red 5G que China lideraba. Sí. ¿Verdad? TikTok también. TikTok, que no se ha resuelto, por cierto, ¿verdad? No quieren sentarse en la mesa. No. Entonces, son estas medidas de decir, bueno, yo también empiezo a poner mis barreras, mis obstáculos. Cabe resaltar, Andrei, que hay mucha relación en cuanto a temas científicos por parte de científicos estadounidenses y chinos, ¿no? Sí. Entonces, aquí, lamentablemente, las tensiones geopolíticas se sobreponen a todos estos intereses de la comunidad científica que salen perjudicados, ¿no? Se afectan, así es, Jorge. Bueno, ya veremos qué nos trae todo este bloqueo que planea, planes de autosuficiencia como ya se venía proyectando desde el Made in China 2025. Bueno, ya hay que estar atentos, ¿no? Porque ¿qué implicaciones podría tener esto, por ejemplo, para empresas como Apple, ¿no? Que históricamente han producido sus tecnologías en China, ¿no? Ahí lo dice en el celular, ¿no? Diseñado en California, Estados Unidos, producido en China, ¿no? ¿Qué implicaciones tendrá? Y que han logrado ser el monstruo que son, el monopolio prácticamente del que se le acusa por parte del propio gobierno estadounidense en su país, a raíz de esto, ¿no? De beneficiarse de esas mega empresas que existen en China que se han dedicado a ensamblar sus componentes a bajos costos, amplificando notoriamente las utilidades de la corporación, ¿no? Claro, así es, Jorge. Pasamos a otro punto. Quinto, dice Enrique Dussel-Peters, en 2025 el gobierno chino continuará desarrollando mercados nacionales unificados para productos, servicios y tecnologías específicas. Estas medidas han sido históricamente de la mayor trascendencia en telecomunicaciones, pero también en software. Por ejemplo, el gobierno protegió a sus respectivas empresas vía mercados unificados para posteriormente permitir que estas empresas se integren al mercado mundial y se exporten. ¿Cómo ves esta medida, Jorge? Esto es importante porque además hemos visto cómo hay provincias que se han especializado en el desarrollo de software, tratando de hacer un frente de competencia a su vecino, India, que es a su vez uno de los bastiones más importantes en el mundo en cuanto a desarrollo de software se refiere, ¿no? Sí. No hay que perder de vista que esos dos gigantes asiáticos, a pesar de que son de alguna forma socios estratégicos en los BRICS, no dejan de ser dos competidores en sectores dinámicos de tecnología como lo es el desarrollo de este tipo del software, ¿no? Así es, ahí está también buscando competir en esos términos, protegiendo sus empresas, Jorge. Sexto y último, y de la máxima relevancia, dice Enrique Dussel-Peters, China continuará con su estrategia de reformas y apertura, y particularmente vía la atracción de inversión extranjera directa y su comercio internacional, incluyendo importaciones. La iniciativa de la Franja y la Ruta, en marcha desde 2013, continuará siendo el pilar de su cooperación internacional mediante un grupo de proyectos ejemplares en Europa. ¿Cómo ves, Jorge? El tema de la iniciativa de la Franja y la Ruta, atracción de inversiones, comercio internacional desde China, buscando seguir siendo un líder abierto, que contrasta con Estados Unidos, ¿no? Que está buscando cerrarse totalmente en su mercado interno. Totalmente. ¿Cómo ves esta postura? Parten de dos condiciones distintas, creo yo, en esta realidad, ¿no? La condición que tiene Estados Unidos es muy diferente a la que tiene hoy en día China, y creo yo que el más beneficiado, aunque en el discurso funcionarios de la OTAN tengan una especie de animadversión hacia China, ¿verdad? Lo han dejado así claro la propia Ursula von der Leyen y Kaja Kallas, que es la alta representante de las relaciones exteriores de la Unión.
Yo creo que a la ausencia de un socio estratégico como lo es Estados Unidos para la Unión Europea, China pudiera cubrir ciertos aspectos, ¿no? Ciertos. Sobre todo en el apartado comercial, creo yo. No así en el político ni en el militar, que sigue generando ahí rispideces. Entonces yo creo que aquí la iniciativa necesita sí o sí un mantenimiento constante de esa expansión de nuevos proyectos, de cubrir regiones que hasta ahorita no han sido cubiertas, porque básicamente se ha concentrado en esta región de Euroasia y en África, mayormente los proyectos de la iniciativa, ¿no? Pero veremos qué pasa con esta sacudida que tiene en la actualidad la Unión Europea por todo lo relacionado a la forma en la que Estados Unidos ha liderado las mesas del diálogo para concluir o llegar a un cese al fuego en Ucrania, y estos temas como hacerse de Groenlandia que tensan la relación con uno de sus miembros, que es Dinamarca, ¿no? Sí, así es. Vamos a ver, las cartas sobre la mesa desde China están puestas, ¿no? En términos de cooperación a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, tiene implicaciones políticas, geopolíticas, económicas, ¿no? De dependencia, pero bueno, estamos en un contexto muy particular. Jorge, se nos acaba el tiempo, pero comentemos un poco, ¿no? Sobre estos mensajes que se envían desde estas dos sesiones, ¿no? Que llaman de democracia popular, de proceso integral en China, pero que hay un actor clave que se ha empoderado mucho, que es Xi Jinping, ¿no? El presidente actual de China, y que tiene la puerta abierta para ser presidente hasta que él quiera. Sí, hasta que él quiera, hasta que la salud física mental lo vaya mermando. ¿Cómo ves los mensajes que está mandando China hoy con estas dos sesiones? ¿Qué destacas tú de esto que hemos comentado? Yo destaco el liderazgo, me sigue a mí pareciendo uno de los personajes más interesantes en el mundo, ¿no? La figura de Xi Jinping, a pesar de que su aspecto es de una persona seria, ¿no? Como callada. Sí. Lo cierto es que cuando se dirige a la gente lo hace con una forma muy clara, ¿no? Creo yo. Incluso hace poco vi un documental de su origen como persona, y es muy interesante, sí, ¿no? Muy interesante. Yo destaco también el liderazgo en el discurso que asumió Wang Yi, que es el responsable máximo de las relaciones exteriores del país, dejando muy clara la postura de China en el mundo, ¿verdad? El interés por promover la paz, pero a su vez dejándoles ver a los actores, ¿no? De que si es necesario defenderán sus intereses, ¿verdad? Como una nación unida, fortalecida, una nación que asume el liderazgo de la región del Asia-Pacífico, más sin embargo, según se puede leer por estas declaraciones y mensajes que dieron, no tiene esos intereses expansionistas, ¿no? Son dos personajes que yo siempre recomiendo escuchar, leer. Me parecen dos de los políticos chinos más influyentes que hay, sin duda. Seguro. Jorge, bueno, estamos entonces ante una revisión y reafirmación, yo diría también, de todo lo que ha planeado China en los últimos 5 años, reafirmándose en términos de sus planes de crecimiento, autosuficiencia tecnológica, planes de transición también ecológica que tienen. Y lo interesante será ver también lo que vendrá el próximo año, que va a ser clave para ver cómo cierran esta década y empiezan la próxima, ¿no? Que ya sería un momento clave para lograr consolidar ese gran plan que tienen de convertirse en potencia. Va a ser el 15º plan quinquenal, un aspecto que es fundamental para consolidar este plan que tienen más grande, que es convertirse en una potencia económica. Y también el dinamismo me parece que están mostrando al mundo, ¿no? Sí, por un lado, buscando ser autosuficientes, pero por otro lado, también queriendo ser ese motor económico del mundo a través de los procesos de globalización, de capitalismo, para jalar la economía del mundo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso. Vamos a ver cómo evoluciona el modelo chino en los próximos años, pero
ver estas 2 sesiones, enterarse de lo que pasa ahí es clave, ¿no? Ante un modelo político y económico que luego no cambia tanto, ¿no? Que suele ser así muy, muy monolítico, ¿no? Que no suele tener esos altibajos sociales, políticos a nivel local. Jorge. Muy bien, pues hay que darle seguimiento al próximo plan quinquenal. Seguramente lo podemos traer para acá y discutir, analizar y seguir insistiendo en lo interesante que es echar un vistazo a todo esto, ¿no? Sin lugar a dudas, Jorge. Muchísimas gracias a Omar, a UABC Radio por el apoyo para llevar a cabo este espacio de comunicación. Nos escuchamos pronto. Un saludo. Diálogos sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.